Desde las vastas llanuras de Wiltshire, Inglaterra, se alzan las imponentes piedras de Stonehenge, un monumento que desafía la lógica, el tiempo y nuestra capacidad para comprender los secretos de la humanidad. ¿Quiénes fueron los constructores de este asombroso complejo megalítico? ¿Qué propósitos tenían? ¿Cómo lograron mover y erigir semejantes bloques de piedra hace más de 5000 años? Lo que parece ser un simple círculo de rocas esconde una maraña de misterios que se adentran en las profundidades de la historia y el alma humana. Acompáñanos a desvelar 30 secretos que laten en el corazón de Stonehenge. El primer misterio se centra en la construcción del monumento. Las piedras más grandes, conocidas como sarsens, pesan hasta 50 toneladas cada una y provienen de canteras ubicadas a 25 kilómetros de distancia. Pero las más pequeñas, las enigmáticas piedras azules, proceden de las montañas Preseli, en Gales, a más de 200 kilómetros de Stonehenge. ¿Cómo lograron transportar estas moles de piedra en una época sin ruedas ni maquinaria avanzada? Las teorías van desde ingeniosos sistemas de rodillos y balsas hasta la intervención de fuerzas desconocidas. Este enigma nos lleva a cuestionarnos si los constructores poseían un conocimiento perdido o si recibieron ayuda de algo más allá de lo humano. El segundo misterio gira en torno a la precisión astronómica de Stonehenge. Este monumento no es solo un conjunto de piedras, es un observatorio celeste. El círculo está alineado con los solsticios de verano e invierno, un logro asombroso para su época. Pero aquí surge la pregunta, ¿cómo sabían los constructores que estas alineaciones eran importantes? Algunos investigadores creen que los habitantes de la Edad del Bronce tenían un conocimiento avanzado del cosmos que se perdió con el tiempo. Otros sugieren que esta sabiduría podría haber sido transmitida por civilizaciones aún más antiguas, quizás incluso anteriores a la historia conocida. Si estás disfrutando este vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para no perderte futuros contenidos, y deja un comentario sobre cuál de estos misterios te parece más fascinante. Ahora, volvamos al misterio. El tercer misterio tiene que ver con los restos humanos encontrados en los alrededores del monumento. Más de 200 tumbas han sido identificadas, muchas de ellas con objetos funerarios que indican un alto estatus social. Pero lo más intrigante es que algunas de las personas enterradas no eran locales, sino que procedían de lugares lejanos, como el oeste de Gales o incluso Europa continental. Esto plantea la pregunta de por qué estas personas viajaron hasta Stonehenge y qué papel desempeñaron en su construcción o en los rituales asociados. ¿Era Stonehenge un lugar de peregrinación, un santuario sagrado para la élite, o algo aún más profundo? El cuarto misterio nos lleva a las vibraciones acústicas. Estudios recientes han demostrado que las piedras de Stonehenge poseen propiedades sonoras únicas. Cuando se golpean, emiten un sonido resonante que podría haber sido utilizado en ceremonias rituales. Los investigadores creen que esta cualidad sonora podría haber sido uno de los motivos para seleccionar las piedras azules de Gales. Pero esto plantea un enigma mayor: ¿cómo descubrieron los constructores estas propiedades acústicas? Y, más importante aún, ¿qué significado tenían para ellos estos sonidos que hoy apenas podemos imaginar? El quinto misterio se adentra en los símbolos tallados en las piedras. Aunque la erosión ha borrado muchos de los grabados, aún se pueden distinguir figuras de hachas y dagas. Estas inscripciones sugieren que el monumento pudo haber sido un lugar de ceremonias relacionadas con la guerra o la caza. Sin embargo, la ausencia de representaciones humanas o divinas añade un aire de misterio. ¿Quién o qué era el destinatario de estos rituales? Algunos creen que las piedras mismas eran vistas como entidades vivas, con una conexión directa con las fuerzas de la naturaleza. El sexto misterio está relacionado con la cronología de Stonehenge. Las investigaciones muestran que el monumento no fue construido de una vez, sino en varias fases que se extendieron durante más de 1000 años. Esto significa que generaciones enteras participaron en su construcción, mantenimiento y uso. Pero aquí surge una cuestión inquietante: ¿qué motivó a estas comunidades a dedicar tanto tiempo y esfuerzo a un solo proyecto? Algunos sugieren que Stonehenge era mucho más que un monumento. Era un legado que conectaba a las generaciones con un propósito común, quizás relacionado con su visión del cosmos o con la perpetuación de un conocimiento sagrado. El séptimo misterio explora los vínculos entre Stonehenge y otras construcciones megalíticas de Europa. Monumentos como Carnac en Francia o Newgrange en Irlanda comparten características similares, lo que sugiere una red cultural o espiritual que abarcaba grandes distancias. Pero si esto es cierto, ¿cómo se comunicaban estas comunidades separadas por cientos de kilómetros y sin un lenguaje escrito conocido? Algunos creen que los megalitos eran parte de un sistema simbólico que trascendía las palabras, conectando los pueblos mediante un lenguaje universal basado en la astronomía y la geografía.
El octavo misterio aborda las leyendas medievales que rodean a Stonehenge. Según el historiador Geoffrey de Monmouth, el mago Merlín transportó las piedras desde Irlanda utilizando magia. Aunque esta historia es obviamente ficticia, plantea una pregunta fascinante: ¿qué otros relatos sobre Stonehenge se han perdido en el tiempo? Las tradiciones orales de la región podrían contener pistas sobre el verdadero propósito del monumento, pero muchas de estas historias se han desvanecido, dejando solo fragmentos que nos invitan a especular. El noveno misterio nos lleva a los paralelismos entre Stonehenge y culturas no europeas. Algunos investigadores han señalado similitudes entre Stonehenge y estructuras circulares en África, Asia y América del Norte. Estas conexiones, aunque controvertidas, sugieren que la idea de construir círculos sagrados pudo haber sido una respuesta universal a la necesidad humana de entender el mundo. Pero esto plantea un interrogante aún mayor: ¿hubo un intercambio cultural global en épocas prehistóricas que aún no comprendemos? El décimo misterio está relacionado con el futuro de Stonehenge. A medida que la tecnología avanza, nuevas técnicas de análisis, como la tomografía y la inteligencia artificial, podrían revelar secretos que hasta ahora han permanecido ocultos. Sin embargo, esto también plantea un dilema ético. ¿Hasta qué punto deberíamos intervenir en un monumento que ha resistido el paso del tiempo durante milenios? Algunos temen que al intentar comprender Stonehenge, podamos perder parte de su misterio, que es precisamente lo que lo hace tan fascinante. El undécimo misterio de Stonehenge se centra en los objetos descubiertos en su entorno. A lo largo de los años, los arqueólogos han desenterrado herramientas de construcción, piezas de cerámica, restos de comida y joyas que datan de diferentes épocas. Uno de los hallazgos más intrigantes es un colgante tallado en ámbar, un material que no es autóctono de la región. Esto sugiere que Stonehenge pudo haber sido un punto de convergencia para comerciantes o peregrinos de lugares lejanos. Pero, ¿qué tenía este lugar que atraía a personas de tan diversos orígenes? ¿Era simplemente su significado ritual o había algo más, algo que hoy no somos capaces de entender? El duodécimo misterio involucra las conexiones entre Stonehenge y el río Avon. Este río, que serpentea cerca del monumento, parece haber sido un elemento crucial en su diseño. Estudios recientes han identificado caminos ceremoniales que conectan Stonehenge con el río, lo que sugiere que el agua jugaba un papel central en los rituales. ¿Era el río un símbolo de transición entre el mundo terrenal y el espiritual? ¿O quizás un medio para purificar a quienes participaban en ceremonias sagradas? La respuesta podría estar en el simbolismo universal del agua como fuente de vida y conexión espiritual. El decimotercer misterio nos lleva a los rituales de sanación. En algunas de las piedras azules de Stonehenge se han encontrado marcas que indican que las personas tallaban pequeños fragmentos para llevarlos consigo. Esto ha llevado a algunos investigadores a teorizar que las piedras eran consideradas curativas, tal vez por su origen en las montañas Preseli, un lugar considerado sagrado. Pero esto plantea un enigma fascinante: ¿cómo sabían estas personas que las piedras tenían propiedades especiales? Y si realmente eran efectivas, ¿qué tipo de energía o poder estaba en juego? El decimocuarto misterio aborda el impacto acústico de las ceremonias en Stonehenge. Algunos experimentos modernos han recreado el sonido que habría resonado dentro del círculo de piedras durante rituales con tambores y cánticos. Los resultados muestran que las vibraciones acústicas habrían creado una experiencia inmersiva, casi hipnótica. Pero esto nos lleva a otra pregunta: ¿eran estos efectos intencionados o un descubrimiento fortuito? Y, si eran intencionados, ¿qué sabían los antiguos sobre el poder del sonido y la resonancia que hemos olvidado hoy? El decimoquinto misterio explora el papel del fuego en Stonehenge. Restos de hogueras han sido hallados en varios puntos del sitio, algunos tan antiguos como las primeras fases de su construcción. Estas hogueras no solo servían para iluminar el lugar, sino que también parecían tener un propósito ceremonial. Las llamas danzantes, reflejándose en las superficies de las piedras, habrían creado un espectáculo visual impactante. Pero, ¿eran estas ceremonias celebraciones, rituales funerarios o algo completamente distinto? El simbolismo del fuego como transformador entre mundos nos deja con más preguntas que respuestas. El decimosexto misterio toca el tema de los ciclos de la vida y la muerte. Los arqueólogos han identificado patrones en los restos humanos encontrados cerca de Stonehenge, lo que sugiere que solo ciertas personas eran enterradas allí. Pero lo más extraño es que muchos de estos individuos parecían haber muerto en pleno vigor de sus vidas. ¿Podría ser que Stonehenge estuviera reservado para quienes cumplían un rol especial en la comunidad? ¿O estos entierros eran sacrificios rituales destinados a asegurar la prosperidad de su pueblo? El decimoséptimo misterio examina la ausencia de inscripciones escritas en Stonehenge. A diferencia de otras culturas antiguas,
Como los egipcios o los mesopotámicos, los constructores de Stonehenge no dejaron ningún registro escrito que explique su propósito. Esto ha llevado a especular si la transmisión del conocimiento era completamente oral o si usaban un sistema simbólico que no hemos descifrado. Pero, ¿y si el silencio de Stonehenge es intencionado? ¿Y si su significado estaba destinado a ser entendido solo por quienes participaban en sus ceremonias? El 18º misterio nos lleva al papel de los animales en las ceremonias de Stonehenge. Restos óseos de ganado, ciervos y otros animales han sido encontrados en el sitio, lo que sugiere que los sacrificios formaban parte de sus rituales. Algunos huesos muestran marcas de cortes que indican un despiece ritualizado, mientras que otros parecen haber sido ofrecidos intactos. Pero, ¿qué simbolizaban estos sacrificios? ¿Eran ofrendas para garantizar buenas cosechas, invocar protección divina o algo más oscuro, relacionado con creencias de intercambio con el más allá? El 19º misterio examina la orientación geográfica del monumento. Más allá de su alineación con los solsticios, algunos investigadores han señalado que las piedras parecen estar organizadas según patrones que reflejan constelaciones específicas. Esto podría significar que los constructores tenían un conocimiento avanzado de astronomía que les permitía mapear el cielo con precisión. Pero, ¿por qué iban a dedicar tanto esfuerzo a este conocimiento? ¿Era simplemente para predecir ciclos agrícolas o había un componente espiritual más profundo en su conexión con las estrellas? El 20º misterio se adentra en la percepción moderna de Stonehenge. Durante siglos, este lugar ha sido un símbolo de misterio y espiritualidad, atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo. Pero, en nuestra búsqueda por desentrañar sus secretos, ¿podemos estar proyectando nuestras propias ideas sobre su propósito? ¿Y si el verdadero significado de Stonehenge es algo que nuestras mentes modernas no pueden concebir, algo que solo quienes lo construyeron podrían entender plenamente? El 21º misterio gira en torno a los entierros de animales encontrados en las cercanías de Stonehenge. Además de restos humanos, se han desenterrado osamentas de perros y lobos que parecen haber sido sepultados con cuidado ritual. Algunos expertos sugieren que estos animales podrían haber tenido un papel simbólico, actuando como guardianes del lugar sagrado o como acompañantes en el viaje al más allá. Sin embargo, otros creen que estos sacrificios podrían haber estado relacionados con la caza o con un intento de conectarse con espíritus animales considerados protectores de la comunidad. El 22º misterio aborda los patrones de desgaste en las piedras de Stonehenge. Los análisis geológicos han revelado que algunas de las piedras muestran signos de haber sido golpeadas repetidamente, mientras que otras están sorprendentemente intactas. Este hallazgo plantea la pregunta de si ciertas piedras tenían un propósito específico, como generar sonidos rituales o marcar eventos astronómicos clave. ¿Por qué algunas eran tocadas con frecuencia y otras permanecían inalteradas? ¿Existía una jerarquía de importancia entre las propias piedras? El 23º misterio examina el diseño circular de Stonehenge, que no es exclusivo de este monumento, sino que se repite en otras construcciones megalíticas de Europa. Algunos investigadores han sugerido que el círculo era un símbolo universal de la unidad, la eternidad y el ciclo de la vida. Sin embargo, también hay quienes creen que este diseño tenía un propósito práctico, como amplificar el sonido durante las ceremonias o facilitar la observación del cielo nocturno. Pero, ¿cómo llegaron a esta forma específica? ¿Fue el resultado de prueba y error o un conocimiento transmitido por generaciones? El 24º misterio se centra en el simbolismo de las piedras mismas. Algunos estudios han indicado que ciertas rocas contienen minerales con propiedades magnéticas, lo que podría haber influido en la elección de materiales para el monumento. Esto ha llevado a teorías que sugieren que los constructores de Stonehenge podrían haber percibido estas propiedades como señales de poder espiritual o energético. ¿Eran estas piedras consideradas portadoras de un poder sobrenatural? ¿O simplemente estaban alineadas con un conocimiento sobre la naturaleza que hemos olvidado? El 25º misterio nos lleva al impacto climático en Stonehenge. Los análisis del terreno han demostrado que la región sufrió cambios significativos en el clima durante los milenios en que se usó el monumento. Algunos periodos fueron marcados por sequías extremas, mientras que otros por lluvias torrenciales. Esto plantea la posibilidad de que Stonehenge pudiera haber sido utilizado como un lugar de rituales para apaciguar a las fuerzas de la naturaleza. ¿Podrían los constructores haber creído que este lugar sagrado tenía el poder de influir en el clima o en las estaciones? El 26º misterio explora el vínculo entre Stonehenge y las tradiciones chamánicas. En muchas culturas antiguas, los chamanes actuaban como intermediarios entre el mundo espiritual y el terrenal. Algunos investigadores sugieren que las ceremonias en Stonehenge pudieron haber sido lideradas por figuras similares,
quienes utilizaban el poder del lugar para conectarse con fuerzas superiores. ¿Qué tipo de rituales se habrían llevado a cabo aquí? ¿Y qué sabiduría espiritual poseían estos líderes que hoy hemos perdido? El 27º misterio examina el posible uso de drogas psicotrópicas durante las ceremonias en Stonehenge. Los registros históricos y arqueológicos de otras culturas antiguas sugieren que las plantas alucinógenas eran utilizadas para inducir estados de trance y conexión espiritual. Aunque no se ha encontrado evidencia directa de esto en Stonehenge, el contexto ritual del sitio hace plausible esta teoría. ¿Podrían las experiencias visionarias haber sido parte de los rituales? ¿Y qué habrían percibido los participantes durante estas ceremonias en un lugar tan cargado de energía simbólica? El 28º misterio aborda la relación de Stonehenge con los ciclos agrícolas. Para las sociedades neolíticas, la supervivencia dependía de la correcta interpretación de las estaciones. La alineación de Stonehenge con los solsticios sugiere que el monumento pudo haber servido como un calendario agrícola, ayudando a predecir los momentos óptimos para sembrar y cosechar. Pero esto también plantea la cuestión de si los rituales realizados en el lugar estaban destinados a garantizar la fertilidad de la tierra. ¿Era Stonehenge un templo para la adoración de deidades agrícolas o un instrumento científico en manos de una sociedad profundamente conectada con la naturaleza? El 29º misterio nos lleva a la interacción entre Stonehenge y los eclipses solares y lunares. Algunos estudios sugieren que el diseño del monumento también podría haber permitido predecir estos eventos astronómicos. En muchas culturas antiguas, los eclipses eran vistos como fenómenos de gran importancia espiritual y a menudo se asociaban con cambios drásticos en el poder o en el destino de las comunidades. ¿Era Stonehenge un lugar para observar y registrar estos eventos cósmicos? ¿Y qué significado tenían para quienes lo construyeron? El 30º misterio se centra en el futuro de Stonehenge. A medida que la tecnología avanza, nuevos métodos de investigación, como drones, imágenes satelitales y análisis tridimensionales, están revelando aspectos del monumento que antes eran invisibles. Sin embargo, esto plantea una pregunta crucial: ¿hasta dónde deberíamos llegar para desentrañar sus secretos? Algunos argumentan que parte del poder de Stonehenge radica en su misterio, en su capacidad para inspirar asombro y curiosidad. ¿Podemos resolver todos los enigmas de este lugar sin perder la magia que lo hace único? Stonehenge sigue siendo un portal hacia lo desconocido, un testimonio de la capacidad humana para crear, soñar y conectar con lo trascendental. Estos 30 misterios son un recordatorio de que el pasado aún guarda secretos, esperando a ser descubiertos, o tal vez, simplemente comprendidos desde una perspectiva que trascienda nuestra visión moderna.